Un saludo cordial. Este es el video de la segunda tutoría del curso Estadística aplicada a la educación del grupo 3. Ok, nos tocaba estudiar los capítulos 5, 6 y 7. Ok, vamos a iniciar hablando del capítulo 5, que es la construcción y análisis de cuadros estadísticos. Vamos a hablar primero de las series estadísticas. Dice que las series cuantitativas son aquellas en las cuales los elementos observados se han clasificado de acuerdo a una variable cuantitativa. Estamos hablando de que en un cuadro o en una tabla hay una serie principal de datos que vamos a analizar. Si son números, es una serie cuantitativa. Si estamos hablando de cualidades o atributos, estamos hablando de una serie cualitativa. Dice que son aquellas clasificaciones cuya característica es una cualidad o atributo. Puede ser también una serie geográfica de datos, que es en realidad una serie cualitativa, pero es un caso muy particular. Dice que es un caso de serie cualitativa, pero que al ser muy utilizada suele tomar un caso aparte. Y por último, las series cronológicas o de tiempo, que sería una representación también cuantitativa, pero que nos ayuda, dice ahí, que es una serie que interesa por representar la evolución histórica de fenómenos sociales, económicos, demográficos, entre otros. Ahí tenemos los 4 tipos de series de datos que vamos a utilizar en una tabla. Para hablar un poco sobre la presentación de la información, nosotros podemos presentar la información de manera textual. O sea, no es la mejor de las formas, pero dentro de un texto podemos presentar todos los números de nuestra investigación, ¿verdad? No es lo más recomendado, pero se suele hacer, hablar de ciertos porcentajes o ciertos valores obtenidos en una investigación, pero dentro de un texto. La semitabular es como una representación que agarra esos datos, por ejemplo, por decirlo así, que estaban en un texto y los ordena un poco. Ya es un poco más ordenada en una tabla. No a nivel tabular, con un ordenamiento muy esquemático, sino como que se ordenan en una tabla, incluso se dan unas explicaciones o se hace un texto antes para explicar un poco la tabla. Está la representación tabular, que es ya este cuadro con todas las partes que ya casi vamos a estudiar. Y también la forma gráfica, que es la representación de un dibujo de los datos de la investigación, que si somos docentes de primaria o preescolar, es la forma más básica para enseñarles estadística a los estudiantes, empezar por la forma gráfica. Y de paso, si usted ve un periódico, usted va a entender el gráfico, por más estudioso que sea o menos estudioso que sea del tema, usted va a entender con solo ver la gráfica, ya sea de barras o circular usualmente, y es una forma muy fácil de entender. Vamos a las partes de un cuadro. El texto propone que es de esta forma, ¿verdad? Formalmente ponerle un número al cuadro, título del cuadro, una nota introductoria si es necesario, y ya está el cuadro como tal, donde va la columna matriz, ¿verdad? La columna matriz sería, en este caso, esta columna que está acá. Aquí van a ir nuestras series de datos en esta columna. Después vamos a tener los encabezados. Aquí van a ir, en estos encabezados, en esta parte, van a ir otras variables importantes para relacionar nuestro estudio. En esta parte, como les dije, es donde va a ir mi serie de datos principal. Ahorita vemos ejemplos claros de cuadros. Aquí va el cuerpo, aquí van los datos, es donde colocamos los datos, los números relevantes. Después se pone una nota al pie de página si fuera necesario explicar por qué hace falta un dato, por qué se usa cierta notación. Por ejemplo, si por acá no hubiera dato, ponemos un asterisco y por acá colocamos
la nota de por qué ese dato no existe. Y la fuente, que es muy importante, si fue por elaboración propia o si fue tomado de alguna fuente en especial. Esa es la propuesta del libro. Este libro es del año 2016, la quinta edición creo que es del año 2016. O sea, estamos un poco desactualizados con lo que es APA, pero por acá les tengo también la opción APA, que sería la que deberían utilizar. Me parece que puedan ir practicando ya en formato APA, porque si tienen que hacer tesis o algún tipo de investigación, de esa forma es como se va a utilizar. Ok, se pone tabla, no se pone cuadro, y se enumera. Tabla número 1, punto, o tabla número 2, punto. Se coloca el título. Lo de la nota introductoria no es relevante aquí. Aquí se coloca una nota. En esa nota dice que van los detalles referentes a la tabla, cualquier detalle como el que antes mencioné, de que tal vez un dato no exista por acá. Y de último, los detalles de la elaboración, es decir, si fue por cuenta propia o si fue con datos tomados de algún sitio. Ya casi vamos a ver con ejemplos, más con detalle, cuáles son las especificaciones de cómo lo plantea APA en la edición más actualizada. Y si hay algún bibliotecólogo o bibliotecóloga que vea que estoy haciendo algo mal, tiene todo el derecho ahí de levantarme la mano y corregirme. Recuerden, pueden levantar la mano, si hay alguna duda, ustedes tienen todo el derecho. Ok, seguimos. Las formas usuales de ordenamiento de esas categorías en la columna matriz. Yo lo puedo ordenar alfabéticamente, ¿okay? Puedo ordenar los datos alfabéticamente, puedo hacerlo por magnitud, por tamaño, cronológicamente, según ciertos años, ¿verdad? Voy a ordenar 2000, 2001, 2002, no voy a hacer los años en desorden. Por ejemplo, geográfico, si fuera por provincia, yo ordeno por el número de provincia o por cantón, según el número de cantón, o por países. Un orden usual puede ser que no sea un orden específico, sino que es muy común que se encuentren los textos de esa forma. Y un orden progresivo habla más de un orden por etapas, ¿verdad? El texto menciona sobre el análisis de la matrícula en una universidad. Yo debería colocar primero la matrícula regular y después la extraordinaria o todos los tipos de matrícula que vayan, pero por etapas, por ejemplo. Ok, ahora sí vamos a ver ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo para una serie cuantitativa y con el formato APA. Ok, pueden ver, tengo el número de la tabla aquí en negrita y en letra inclinada, itálica, creo que es que se llama. El título también, siempre al margen de la hoja, por decirlo así. Y aquí viene la nota, es donde digo que fue elaborado por cuenta propia con datos tomados del colegio que habla ahí el título. Es una tabla muy básica. Dice que el número de integrantes por familia de los hogares de los estudiantes del Colegio Esperanza 2019. Entonces, aquí pueden ver que va el número de integrantes por familia y el número de hogares por acá que tienen esa cantidad de integrantes. O sea que 45 hogares tienen 2 integrantes en su familia. Es, por ejemplo, para que vean cuál es la idea. Y es muy importante que veamos que no se colocan renglones según el texto para separar las filas. No colocamos renglones, ¿verdad? Eso no se coloca. Se deja así como está, sin los renglones. Ok, ahí tenemos el primer ejemplo. Eso utilizando el formato APA. Por aquí vemos que el ordenamiento es por magnitud. Yo ordeno los números de menor a mayor. Ok, vamos a abrirle el espacio a Melanie
Jenkins, que tiene una duda. Puede activar su micrófono y nos hace la duda. Hola, profe y compañeros, buenas noches. Buenas noches. En eso de los que usted dice que no lleva reglones, eso aplica para cualquier cuadro independientemente de la serie, no ya sea la serie cualitativa o cuantitativa, o Correcto. solo para los cuantitativos. No, aplica para todos. Si usted ve todos los cuadros que están en el libro, todos vienen sin reglones. Ahí le dejo para que los visualice. Sí, es una norma generalizada, no es porque esta sea una serie cuantitativa. Ah, ok, para todos. Gracias. Para todos, con gusto. Ok, entonces sigamos. Vamos a ver un ejemplo para una serie cualitativa. Dice, bueno, ya esto es como lo propone el texto. Propone colocar el número de cuadro. Después el título centrado y en mayúscula. Ahora dice temperatura del agua con la que se bañan los estudiantes del colegio CBSM antes de llegar a clases en lo que va del 2017, ¿verdad? Y viene la temperatura del agua por acá, viene separado por hombres y mujeres y en ambos sexos, y por acá incluso agrega porcentaje. Eso ya es algo que se puede agregar si uno gusta la tabla. Ya eso es gusto de lo que uno está elaborando. La fuente, aquí abajo, ¿verdad? Esa es la propuesta del libro. Ahora, yo les recomiendo hacerlo como lo propone APA, porque es la norma, ¿verdad? Que debe regirnos, que es la más usual, ¿verdad? Que utilizamos para trabajos de investigación y para tipos de tesis. Pero si alguien lo utiliza como libro, evidentemente, como es el texto del curso, no hay nada de malo en cuanto a eso, ¿verdad? Ok, seguimos. Bueno, aquí dice que el orden que utilizo es usual para esta serie. Fría, tibia y caliente. Usualmente uno piensa en frío, tibio y caliente, pero lo podemos haber ordenado en caliente, tibio y frío, no sé, o pudo haber sido por orden alfabético tal vez, caliente, frío y tibio, pero es lo más usual colocar frío, después tibio y después caliente. Ok, vamos a ver otra, una serie geográfica, dice que es el cuadro 2, dice Costa Rica, número de hospitales de la Caja del Seguro Social por provincia, y aquí vienen ordenadas las provincias en nuestra columna matriz y el número de hospitales que tiene cada provincia, ahí podemos observarlo, y un porcentaje por acá, ¿verdad? Y viene una nota aclaratoria porque aquí viene un asterisco, nota al pie del cuadro, dice que como hospitales se consideran los hospitales psiquiátricos y centros de rehabilitación. Y la fuente, elaboración propia con datos tomados y viene el link, revisado tal fecha. Esto debido a que puede ser modificado por la creación de uno o dos hospitales más, que bueno, eso está un poco dudoso en estas fechas, pero ahí lo tienen. Si vamos teniendo dudas, recuerden levantar la mano para aclarárselas. El orden aquí es geográfico. Pueden ver, es un orden de provincia. La provincia 1, que es San José, la 2, Alajuela, y así sucesivamente hasta la provincia número 7, que es Limón. Ok, vamos con una serie cronológica, dice cuadro 3, utilidades de la empresa Magpa S.A. en el periodo 2010-2014. Vienen aquí en nuestra columna matriz los años, ¿verdad? En un orden cronológico. Vienen las utilidades, siguiente columna, y porcentaje total de utilidades respecto al 100% de los años desde el 2010 hasta el 2014. Hace varias aclaraciones, dice que las utilidades son los ingresos menos costos y están dadas en millones de colones y son una aproximación. O sea, este número, 150, son 150 millones de colones. Y el porcentaje total está redondeado al entero más cercano. O sea, estos números en realidad
seguro fueron en decimales, pero se redondearon al entero más cercano y fue elaborado por cuenta propia con datos tomados de la empresa Macta S.A. ¿Okay? Como pueden ver, la columna matriz la ordenamos de forma cronológica en este caso. Ok, con eso terminamos de ver lo referente a un cuadro o una tabla. No sé si por acá tenemos alguna duda o vamos muy claro. Sí, es importante que sepan eso que les mencioné, que si lo hacen con formato APA o lo hacen con el formato que plantea el libro, las dos cosas están bien. Estarían bien para efectos de nuestro curso, ¿verdad? Lo más correcto es que usen formato APA. Ok, seguimos entonces, vamos a construir y analizar gráficos estadísticos. Hay un montón, pero solo les voy a mencionar los más importantes. Vamos a hablar de los gráficos de barras. Dice que gráficos en una dimensión donde la comparación radica en la altura de las barras, pues cada una tiene el mismo ancho. Y hay dos tipos, las de barras verticales, que se utilizan para series, esto es importantísimo, cuantitativas, discretas o cronológicas. Si voy a utilizar un gráfico de barras verticales, es porque tengo una serie cuantitativa, discreta o cronológica. De lo contrario, no la puedo utilizar. Vamos para una serie cuantitativa discreta. Vean el siguiente gráfico, utilizando otra vez la norma APA. Se le llama figura, ¿verdad? No se le pone gráfico ni nada, figura 1. Dice número de integrantes de familia. Ahí hay un error. De familia por hogar de los estudiantes del Colegio Esperanza en el 2017. Como pueden ver, aquí tenemos los integrantes, la cantidad de integrantes en el eje horizontal y en el eje vertical, la cantidad de hogares. Para relacionar, por ejemplo, el 3 casi con 60, significa que 60 familias o casi 60 familias tienen 3 integrantes en su hogar. ¿Verdad? Ese es el análisis que podemos establecer, ¿verdad? Ahora, los elementos son muy similares a los elementos de la tabla, ¿verdad? Donde tiene que haber un número de figura o figura, el título y la nota al pie de página o la nota que se va al pie del gráfico sería la elaboración del mismo. Y esto es, ¿verdad? Porque es una serie cuantitativa discreta. Número de integrantes por familia. ¿Ok? Sigamos con el siguiente ejemplo. Vamos a ver ahora cuándo son barras horizontales. Dice que son barras horizontales cuando la serie es cualitativa o geográfica. Ok, vamos a darle chance a Paula primero para que nos haga la duda y después a Patricia. Profe, bueno, es en cuanto a si después tenemos acceso a esta tutoría, ¿dónde quedaría ya grabada, profe? Muchas gracias. Con gusto, sí, la tutoría yo la grabo, la edito, la subo en un canal que tengo en YouTube y después en el mismo EducaU genero un espacio para que vean el documento, un link que les va a salir ahí y también si es parte del equipo de Teams, ahí también la voy a colgar. De acuerdo, muchas gracias. Con gusto. Ahora sí, Patricia. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas Sí, noches. tengo una duda sobre, digamos, en los gráficos, en la rúbrica dice que hay que poner la fuente. Ajá. En la fuente, digamos, a la hora de hacer el gráfico, uno lo pone como elaboración propia. Sí, pero tiene que mencionar, digamos, si usted tomó los datos de algún lugar, tiene que mencionar que fue su elaboración, pero con los datos tomados de tal lugar. O si los datos usted los recolectó, entonces nada más le pone elaboración propia. Pero sí tienes que ponerle fuente, bueno, siempre. Ah, ok. Muchas gracias, está bien. Con gusto. En este caso, yo les estoy mencionando que en
En el formato APA no se usa fuente sino nota, ¿verdad? Pero vamos a ver otro ejemplo aquí con las barras horizontales donde van a ver el formato que plantea el libro. Ok, recuerden, entonces esto es importantísimo. Solo series cualitativas o geográficas se pueden hacer con barras horizontales. Ok, vamos con una serie cualitativa. Dice, figura 2, color favorito de los estudiantes de la sección 7.5 del Colegio de Esperanza en el 2017. Ok, como pueden ver, esta serie es cualitativa porque son colores favoritos. Y bueno, aquí en este eje vertical no indiqué los colores, porque se sobreentiende que son colores lo que está en el eje vertical. Ahora abajo sí tengo que indicar qué es la cantidad de estudiantes. Eso es importantísimo. Y bueno, aquí viene la fuente, elaboración propia y algunas cosas importantes. Si pueden ver, las barras van de la más grande a la más pequeña. Ese es el orden que tiene que tener un gráfico de barras horizontal, dejando al final la categoría otros, aunque sea la más grande. Siempre en ese orden. Pero solo los gráficos de barras horizontales tienen esa característica. Se ordenan de la barra más grande, de arriba, hasta la barra más pequeña hacia abajo, dejando, si existe, la categoría otros al final. Este sería un ejemplo. Podría ser una serie geográfica, entonces aquí irían nombres de lugares. Y bueno, las barras asociadas en orden de tamaño, de la más grande a la más pequeña. Y aquí indicaría qué representan los números, ¿verdad? Si son cantidades de estudiantes o cantidad de dinero o la cantidad que represente. Tenemos una duda de Ashley. Vamos a escucharla. Ashley, active ahí el micrófono y nos hace su duda. Nos plantea su duda. ¿O fue un dedazo? Bueno, parece que eso fue. Ok. Igual, cualquier cosa me interrumpe. Ok, continuamos entonces. Vean este otro ejemplo, figura 3. Este también es de barras horizontales. Dice temperatura del agua con la que prefieren bañarse los estudiantes del Colegio Esperanza en el 2017. Yo creo que no les ha parecido por tal vez una cuestión del internet. Ahora sí, temperatura del agua con la que prefieren bañarse los estudiantes del Colegio Esperanza en el 2017. Y en este caso, es una serie cualitativa, ¿verdad? Pero vean que tienen dos barras. A esto le llamamos gráfico de barras comparativa. Estamos teniendo dos barras. ¿Qué representa la barra de color como amarillito, entre amarillo y anaranjado? Eso representa las mujeres. Representa estas barras. O sea, está separado por sexo. Y esta otra barra, la de color como casi turquesa, digamos, representan los hombres. Entonces, es el gusto por el agua. Por el agua fría, parece que ganan los hombres, les gustan más los hombres. Para el agua tibia, parece que le ganan las mujeres. Y para el agua caliente, también ganan las mujeres. Estamos haciendo una comparación en este caso por sexo. Podría ser por otro tipo de variable, pero en este caso por sexo. Y este tipo de gráficos también se pueden hacer en barras verticales, ¿verdad? No es solo un caso para barras horizontales. ¿Ok? Vamos a los gráficos circulares. Dice que se utilizan para representar mediante porciones de un círculo los porcentajes de una tabla de datos. En los gráficos de barras usualmente se toman los valores absolutos y a veces se puede hacer con valores relativos, con porcentajes. Pero un gráfico circular solo trabaja con porcentajes porque son porciones
de una totalidad. Vean el que viene acá, dice figura 4, utilidades de la empresa Magta S.A. en el periodo 2010-2014. Y vienen las utilidades por periodo. Ahora, algo importante, bueno, abajo viene la fuente, algo importante, la creación de estos gráficos se inicia aquí, se inicia en el eje Y, por decirlo así, y en sentido de las manecillas del reloj, vamos a ir colocando las porciones de la más grande a la más pequeña. Vean que los porcentajes van del más grande al más pequeño. Uno suele ni analizarlo, uno nada más le mete los datos a Word o al Excel y lo genera y no visualiza esta norma muy importante. Los datos deben ir del eje Y positivo, por decirlo así, en sentido de las manecillas del reloj y de la porción más grande a la más pequeña. Eso es sumamente importante para todo gráfico circular. ¿Ok? Hay más, hay gráficos lineales, hay gráficos de araña, ustedes los pudieron ver en el libro, incluso existen un montón más. Solo voy a mencionarles algunos que me llaman más la atención, porque en realidad los que vamos a trabajar o los que van a trabajar son casi que los de barras según la tarea que tienen, o algún circular por ahí. Dice que el pictograma es un gráfico constituido a base de figuras o dibujos para atraer la atención del lector. Por aquí empezaría yo si fuera profesor de primaria o de preescolar, para enseñarles estadística. Figura 5, venta de autos de la sucursal de Filco en el periodo 2003-2007. Y viene que un carrito representa 1000 carros, y así puedo ver que aquí son 3000, como 2500, como 4000, como 4500, y aquí como 2000. Y así se puede entender fácilmente los números de una investigación de este tipo. Es una forma muy, muy amigable. Ahora sí, lo importante es que las figuras sean del mismo tamaño, del mismo color, y sean todas iguales, ¿verdad? Que tal vez una porción de ella represente la mitad o una cuarta parte, pero que las imágenes sean iguales. Dice que fue tomado de esa página y revisado el día 3 de marzo del 2017. Otro ejemplo es los mapas estadísticos. Dice procedimientos gráficos que muestran la información sobre una base geográfica. Dice ahí figura 6, comparación entre cantones en emergencia, tormenta Nate y huracán Otto en Costa Rica. Y ven que aquí tenemos una comparación de todos los cantones en emergencia bajo la tormenta Nate, acá, y aquí abajo los cantones en emergencia por la tormenta o el huracán Otto. También se usa mucho en política, se utiliza mucho para visualizar cuál cantón lo ganó, cuál candidato, diputado, o para análisis de otro tipo de precipitaciones en lo que es climatología o cosas por el estilo, ¿verdad? Esto sería lo de los gráficos. Sé que no ahondé mucho, es por el tiempo, porque quiero dedicarle más tiempo a las distribuciones de frecuencias, pero si hay alguna duda, ustedes me dicen, y si no, vamos continuando. Ok, parece que no hay manos levantadas, espero que eso sea bueno, que represente algo bueno, que se va entendiendo. Ok, ahora sí vamos a hablar de las distribuciones de frecuencia. Consideraciones importantes de redondeo. ¿Cómo vamos a redondear nosotros? Hay muchas formas de redondeo, pero vamos a utilizar esta. Vamos a redondear a 2, a 3, a 4 decimales, no sé, dependiendo de la necesidad. Ahora, dice que de 50 para abajo se mantiene igual. De 50 para arriba se le agrega una unidad al dígito anterior.
Si es exactamente 50 y el número anterior es par, se deja igual. Pero si es impar, se agrega una unidad al número anterior. Ok, yo sé que suena muy extraño, pero vamos a ver ejemplos. Y recuerde que se eliminan las cifras restantes. O sea, la idea es que si voy a redondear a 3 decimales, todo lo demás que está después de los 3 decimales, lo elimino, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en este caso, voy a hacerlo para redondear a 2 decimales estos números. Vamos a hacerlo con estos números que están acá. Ok, el primero, voy a redondearlo a 2 decimales. Significa que me fijo en los siguientes 2 decimales. Ok, yo solo quiero que me quede un número de 4 cifras, en este caso, ¿verdad? 2 números después de la coma. Ese de 51 yo lo voy a eliminar, pero me fijo exactamente en él, y como ese número es por arriba de 50, significa que le tengo que agregar una unidad al dígito anterior, o sea, me va a quedar 36,77. Estoy aplicando entonces la regla B, por decirlo así. Como el número que sigue, los 2 dígitos que siguen después del número donde quiero cortar es mayor a 50, entonces el número al que voy a dejarme, por decirlo así, le aumento una unidad. Ok, vamos con el otro ejemplo. Tengo este otro número. 64,8946. Yo quiero nada más estos 4 decimales. Y como el número o los 2 dígitos que siguen son menores a 50, véanlo acá, por debajo de 50, se mantiene igual, dice, se mantiene igual. O sea, nada más elimino el 46 y mantengo el 64,89. En este caso. Ahora vámonos a los casos más curiosos. Vámonos a los casos donde es exactamente 50 el número al que vamos a redondear, el número después del que vamos a redondear, perdón. Entonces, en este caso es 287,7650. Ok, yo quiero que el número que me quede sea solamente este, con 5 valores, 2 después de la coma, y como es 50, pero el número que está antes del 50 es par, dice que se deja igual. O sea, me va a quedar 287,76. Ok, en el otro caso, que tengo 8321,875, quiero redondear, ¿verdad? Y que solo me queden esos 6 dígitos, 2 después de la coma. El número que sigue es 5. Bueno, es lo mismo que si hubieran 50 en realidad. Como si hubieran 50. Tengo 50, pero el número que está antes es impar. Vean lo que pasa aquí. Dice que si el número que está antes es impar, se agrega una unidad. Aquí sí le tenemos que agregar una unidad. O sea, sería 8321,88. Le agregamos una unidad al número que está con nuestros 6 dígitos que queríamos. Espero que haya quedado claro y no haya sido mucho enredo. Igual ahí está la norma. Igual yo les dejo la presentación y pueden ver el video varias veces, ¿verdad? Tal vez el caso más complejo es, o que difícil de aprenderse, es qué pasa cuando es exactamente 50, ¿verdad? Ok, vamos bien, entonces, no hay dudas. Se entendió clarísimo esto. ¿Qué dice? Ok. Seguimos, porque ahora sí viene bueno, vamos a trabajar un poco con la distribución de frecuencias para datos no agrupados. O sea, mejor dicho, valores discretos.
valores discretos. Ok. Dice distribución de frecuencias para datos no agrupados o valores discretos. Dice acá que los datos que tenemos son el número de integrantes de familia por hogar de los estudiantes del colegio Nueva Paz en el 2019. Ok, tengo aquí como si hubiera hecho solo un cuestionario donde les pregunté la cantidad de integrantes por hogar y estas son las respuestas. Estos números que están acá son las respuestas que obtuvimos. El investigador las tabuló y estos son los datos que se obtuvieron. Ahora, queremos hacer un análisis de esos datos con una tabla de distribución de frecuencias y la tabla es un cuadro en realidad, lo elaboramos de esta forma. Ponemos cuadro, ponemos distribución de frecuencias acumuladas del número de integrantes de familia por hogar de los estudiantes del Colegio Nueva Paz en el 2019. Igual ponemos una fuente, ¿verdad? Que fue elaborado por cuenta propia con datos tomados del colegio y lo vamos a ir elaborando. ¿Okay? ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir viendo que aquí colocamos el número de integrantes, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6 en orden de magnitud. Y ahora viene el FI. ¿Qué es el FI? Se llama frecuencia absoluta. Voy a abreviarlo ahí. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es, por ejemplo, para 2. ¿Cuántas veces aparece 2 en los resultados de mi investigación? Entonces yo voy a contar tachando en la tabla 1, 2, 3, 4, 5, 5 nada más. Tenemos 5 veces el 2. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta para el 2? Sería 5 en este caso. Ok, vámonos ahora. 3. Para el 3, los tachamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dice que son 7 los valores o las veces que aparece el número 3. ¿Ok? Ahí lo vamos anotando. Vamos con otro colorcito. Vamos para el 4. 4 está 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, nota 4 en la frecuencia absoluta. Vámonos ahora con el 5. 5 está 1, 2, 3 veces. Y por último, nos vamos con el 6, que está una vez. Y después hacemos la suma de esos valores. 5 y 7, 12. 12 y 4 son 16. Y 3, 19 y 1, 20. Y esos 20 valores son los 20 datos que están acá. Eso sería. Ok. Una vez que tenemos eso, nos vamos a ir a llenar las otras partes. El FR, que se llama frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es tomar cada valor de la frecuencia absoluta y dividirlo entre el total. Por ejemplo, para 5 sería 5 entre 20. Y ese es el resultado que vamos a notar. En algunos casos la gente lo multiplica por 100 y lo trabaja en porcentaje, entonces se vale. Entonces sería 5 entre 20 por 100, si lo quieren trabajar de esa forma. Pero si lo quieren trabajar de manera relativa, como normalmente se usa, entonces ustedes colocarán el resultado que les dio. Yo les puse al inicio que es importante que tengan calculadora. Hagan esa división. Es más, hagan las divisiones de todos los demás valores. Todos estos números los dividimos entre 20. Es bueno que lo hagan. Saquen su ratito. Tienen que darle estos valores. Aquí van a ir apareciendo para que saquen su rato, porque es importante que lo verifiquen. Es dividir cada valor de la frecuencia absoluta entre el total, ¿verdad?
Eso sería, en este caso, lo que es sacar la frecuencia relativa. Ok. Voy a ir borrando algunas cosas mientras espero que ustedes verifiquen los valores. Si hay algún número que no da, me dicen, ¿verdad? Ok. Ya que hicimos todo este ejercicio de ir tachando, es muy importante que se haga porque si no puede ser que en algún caso dejemos algún número botado, ¿verdad? Si no tachamos. Vamos a escuchar a Yorleni que tiene una duda. Dígame, Yorleni, cuéntenos cuál es la duda. Buenas noches, profesor. Tenía el micrófono apagado, qué No hay pena. problema, buenas noches. Buenas noches, compañeros también. Dice usted que se puede tomar ahí también el porcentaje. En vez de 0,25, puedo poner el porcentaje en ese mismo sitio. Exactamente, sería un 25%, un 35%, un 20%. Lo Ajá. puedes trabajar en porcentaje. Sí, es que yo estoy viendo los videos, por eso lo estoy entendiendo súper bien. Y yo vi que en uno de los videos estaba al final los porcentajes, entonces por eso era mi duda. Sí, en esta parte la frecuencia relativa se puede trabajar como porcentaje o así en número entre 0 y 1, que sería el valor que les da. No hay ningún problema, siempre y cuando no me haga una mezcla de los dos, ¿verdad? Perfecto, sí, no, entendido, gracias. Con gusto. Ok, ahora vamos a la frecuencia acumulada. Vean el juego de palabras con las frecuencias acumuladas. Dice que frecuencia acumulada menos de, la palabra menos nos diría que es una resta, pero en realidad vamos a sumar. Este color no se ve tan bonito. Hagámoslo con este otro, para que lo visualicen. Ok, como les dije, vemos la frase aquí, dice acumulada menos de, pero en realidad vamos a hacer lo contrario, vamos a sumar. Eso es lo que vamos a hacer. Ok. Y algo muy similar por acá dice acumulada más de, y en realidad lo que vamos a hacer es restar. Eso sería lo que vamos a hacer, aunque diga menos de, sumamos, y aunque diga más de, restamos. Ok, lo primero que tenemos que hacer, ver, es que vamos a trabajar con las frecuencias también absolutas, ¿verdad? Y con las relativas. Entonces, primero vamos a trabajar las acumuladas absolutas. Ok, yo tomo esta primer frecuencia absoluta y la voy a pasar, como pueden ver, de primera en la frecuencia absoluta acumulada. Después le voy a ir sumando la siguiente, 5 más 7, entonces me va a dar 12. ¿Verdad? Después, creo que sí aparecen. 12, ajá, después 12, le voy a sumar la siguiente, que es 4, y me va a dar 16. 16 le sumo la siguiente, que es 3, me va a dar 19, y 19 le sumo la siguiente, que es 1, y me va a dar 20. Siempre me tiene que dar igual que el total en la última fila. El total aquí no existe, no vamos a hacer una suma de los valores. Entonces, como pueden ver, se arrastra este primer valor de la frecuencia absoluta y se le va sumando la siguiente, como están ahí esas flechas. Y eso sería para el caso de la acumulada menos de absoluta. Vamos a hacer algo similar para la acumulada menos de relativa. Ok, vamos a tomar esta primera frecuencia relativa y la vamos a jalar aquí en la acumulada menos de relativa. Le vamos a ir sumando la siguiente relativa, 0,25 más 0,35 va a dar 0,6. Le sumamos 0,2, nos va a dar 0,8. Le sumamos 0,15, nos da 0,95. Y si le sumamos 0,05,
nos va a dar 1, que es el total de las relativas y que es el valor que me tiene que dar en la última fila de este caso. Recuerden que el total aquí no se utiliza. Ok, entonces sería bueno que ustedes verifiquen, tal vez yo lo voy haciendo, como ya tengo los valores acá, lo voy haciendo un poquito más rápido, pero es importante que ustedes lo verifiquen ya con más detenimiento, que lo que se va es sumándole la frecuencia relativa siguiente. Voy apuntando el resultado y le voy sumando la siguiente. De esa forma vamos trabajando la frecuencia acumulada en absolutas y en relativas. Una observación antes de continuar, y tal vez si quieren van verificando los datos. En el chat de la sesión, de la clase, les dejé para que me den la asistencia. Hay un botoncito ahí que dice presente y enviar voto. Por favor, háganlo para manejar la asistencia de todos, para saber que estamos todos. Y para que quede un registro. Ok, ya tenemos una duda, que era lo que esperaba. Paula. Profe, disculpe, ¿dónde era lo de la asistencia? Usted se mete al chat. ¿Está en una computadora o en un celular? ¿En la computadora? Entonces, en el, como abajito donde sale la manita y la cámara y todo eso, aparece como una hojita, a la par de la mano levantada, aparece una hojita, usted le da ahí y le aparece el chat. Sí. No sé por qué me sale desactivado. Probablemente usted no es parte del equipo, creo. Bueno, yo creo que es porque a la hora de ingresar la aplicación me está dando problemas, entonces ingresé como desde el buscador. Tal vez voy a intentar salirme y volver a entrar con el correo institucional. Sí, tal vez es por eso, pero no importa. Si no, yo creo que el mismo Teams me da un registro de quienes ingresaron. Pero si no le aparece, no importa. Bueno, gracias. Para que no se tenga que salir y entrar otra vez. Ok, Jennifer, profe. perdón. En esto, digamos, del acumulado menos de, ¿qué pasa cuando hay más cifras? ¿La hacemos siempre lo del redondeo? Ok, es que en este caso dieron cifras bonitas, ¿verdad? Dieron dos decimales, un decimal. Usted lo establece porque si les dan todos los datos, les dan con 3 decimales, genial, lo deja 3 decimales, pero si ya son muchos, usted aplica redondeo al gusto suyo. 2 o 3 decimales es lo más común. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Ok, Jennifer. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, una consulta. Viendo el video que usted nos puso en la plataforma, vi que también lo que hacían era como ponerlo en porcentajes para no poner decimales. ¿Es necesario o no? No es necesario, pero es una opción. Ahora, dependiendo de los valores, a veces le va a dar muchos decimales, entonces aunque usted lo ponga en porcentaje, igual va a tener que hacer redondeo. Entonces digamos que eso no le elimina que no tenga tantos decimales y no tenga que redondear. Solo es una forma de hacerlo. Pero en esta parte, por ejemplo, yo podría pasar ese de 0,025 a que no tenga decimales. ¿Sí? O sea, que me dé un número completo en porcentaje. Sí, en este caso particular, sí. Okay. Está bien, muchas gracias. No es necesario que trabajen siempre con números enteros, pero si lo quieren trabajar en porcentaje para no tener números decimales, está bien, nada más toman ese resultado de dividir cada frecuencia absoluta entre el total y lo multiplican por 100 y así eliminan los valores decimales, tal vez por el manejo de los números, pero se vale, o sea, no hay problema. Vamos con Jimena. Jimena.
Perdón, profesor, es que es con respecto es que yo entré con la aplicación de mi hija de la escuela. Ok. Entonces, voy a ver si lo puedo abrir con la mía, para que le quede mi nombre guardado. La tutoría pasada también lo hice así. Sí, no hay problema. Yo creo que Teams me da la opción de pero bajar no un me, archivo, aunque usted sí, no, no me haga la votación. ajá, si no, no me da la opción ahí de entrar, pero voy a intentarlo para que quede bien. Bueno, muchas gracias. Soy Joana Fernández, cualquier cosa. Ok, ese es el nombre de su hija, Joana. Gracias. No, el nombre mío es Joana Fernández, sí, y ese es el nombre Sí, de mi hija, el que está Jimena. ahí, Jimena, es el nombre de su hija. Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver. Listo. Gracias. Ok, continuamos entonces. Ya vieron cómo se hace la acumulada menos D, que es sumando cada frecuencia con la siguiente, ¿verdad? Ahora vamos a ver la acumulada menos D, más D, perdón, y lo vamos a hacer para, como lo hicimos antes, absoluta primero. Ok, vamos a tomar ahora el total, que es 20, y lo vamos a arrastrar hacia la primera fila de la frecuencia acumulada más D absoluta, el total, ¿verdad? Y ahora vamos a ir restando en línea recta. Vamos a restarle el primer valor de las frecuencias absolutas, que en este caso sería 5, entonces nos va a dar 20 menos 5, 15. Vamos en ese mismo orden, en línea recta, restamos 7, entonces nos va a dar 8. Le restamos ahora 8, le vamos a restar 4, va a dar 4, 4 le vamos a restar 3, va a dar 1, y ahí nos tiene que dar el mismo resultado que está en la última fila de las frecuencias absolutas. En este caso, restamos, ¿verdad? Y en línea recta. Ese sería el caso, ¿verdad? Ok, vamos a hacer algo muy similar, idéntico, que hicimos acá con las relativas. Ahora, una observación. Cuidado, se confunden utilizando estas absolutas y estas relativas. Tenemos que utilizar las absolutas y relativas originales, las que sacamos de primero, para que no cometan ese error, porque es muy común perdernos entre las columnas, por decirlo así. Ok, ahora vamos con la relativa. Okay. Tomamos, como lo hicimos antes, el total de la relativa y lo vamos a tirar aquí adelante, de primero. Y ahora vamos a ir restándole el primer valor de las relativas, 0,25. 1 menos 0,25 me da 0,75. Después le resto 0,35 en línea recta, ¿verdad? Y me va a dar 0,4 o 0,40. Hago la resta ahora con 0,2, a dar 0,2. Y por último, le resto 0,15 y me da 0,05, que es idéntico al último valor de las frecuencias relativas, en este caso. Ese sería el caso de elaborar este tipo de distribución de frecuencias. Como pueden ver, es fácil, pero acordarse no es tan fácil. Entonces es muy bueno que practiquen esto y que vayan viendo el video, tal vez como para ir guiándose. Yo les voy a dejar el video de este ejemplo, ¿verdad? De todo lo que estamos haciendo, y así podemos, pueden ir haciendo un ejercicio a la vez. Por ahí puedo mandarles también entre los archivos de Teams, subirles algunas prácticas. Igual, para que vayan teniendo práctica con la solución, para que vayan teniendo una idea de cómo hacerlo y practicarlo. O este mismo ejercicio, ustedes lo copian, lo tratan de hacer solos y después se retroalimentan con la solución. Ok, eso sería
una distribución de frecuencias para datos no agrupados o discretos. Ahora, un gráfico que se utiliza en este caso, aquí en la figura 7 se menciona, y lo destaco aquí porque para que se haga la diferencia de qué tipo de gráfico es en este caso, es un gráfico de bastones de las frecuencias acumuladas menos D absolutas del número de integrantes de familia por hogar de los estudiantes del Colegio Nueva Paz en el 2019, del caso que estábamos haciendo. De la tablita solo voy a tomar, de la tablita que llenamos, solo tomé el número de integrantes y la frecuencia acumulada menos D absoluta, porque eso es lo único que voy a graficar. Ahora vean el gráfico, se llama un gráfico de bastones porque lo que se dibuja es una línea como con un techito, una línea con un techito, eso es un bastón, una línea con un techito. Ahora, ¿cuál es la altura del techito? La altura son estas frecuencias acumuladas. ¿Y dónde va dibujada la línea? En cada uno de estos números. Por ejemplo, 2 va a una altura de 5. 2 y va aquí en la altura de 5. 3 debe ir a la altura de 12. 3 aquí, ven que está a la altura de 12. Estos números no se colocan en realidad, pero los voy a ir colocando para que vayamos viendo. 4 a la altura de 16. 4 a la altura de 16. 5 a la altura de 19. 5 a la altura aquí de 19, casi llegando a 20. Y 6 a la altura de 20. Y eso es nuestro gráfico de bastones, que tiene su fuente, ¿verdad? Según lo planteado por el libro, tiene una indicación de que es cada eje. El eje horizontal es el número de integrantes por familia y el vertical, la cantidad acumulada de integrantes de familia. La cantidad acumulada de familias, perdón, ahí hay otro errorcito. Siempre trato de revisarla como 20 veces, pero siempre se me va algún error. Es la cantidad acumulada de, sería mejor colocar hogares. La cantidad acumulada de hogares que tienen esta cantidad de integrantes. Eso sería. Okay, este sería entonces nuestro gráfico de bastones. Jorleni. Sí, estoy viendo que dice 4, 8, 12, 16, 18, 20. ¿Cómo hago yo para saber que tengo que poner esos números ahí? Perdón la ignorancia, pero me quedé a ti fuera de base con ese. Ok, usted me está diciendo la escala vertical, porque puse los 4, 8, ok. Las escalas yo las puedo manejar con cierto parámetro para mí, porque después no me caben los números. Si fueran números hasta 100, yo no voy a hacer una línea vertical que tenga números de 1 hasta 100, sino que tal vez voy a ir de 20 en 20, en lo que se me acomoda a mí, se me haga más fácil. Incluso vean que en 5 no se puede ver que es exactamente 5, ¿verdad? Pero se da la idea de que es aproximadamente 5. Lo mismo aquí en 19, no se ve que sea exactamente 19, sino que es un aproximado debido a la escala que hice para que me entraran todos los números hasta el 20. O sea, ya yo puedo tomar una decisión de cada cuánto hacerlo. Para que calce, digámoslo así. Exactamente, y para que no sea muy grande, porque no puede ser tan grande porque ya pierde las dimensiones establecidas, que deberían ser como de una cantidad la base y de una cantidad y media la altura, que es lo propuesto por el libro. Pero sí, digamos que uno trata de buscar una cierta cantidad, de ir de 10 en 10 o 20 en 20, dependiendo de los datos. Ok, correcto. Muchas gracias. Con gusto. Ok, eso sería por ahí. No es nada complicado este gráfico de bastones. Es nada más de hacer una línea y un techito, por decirlo así. Después yo les voy a enviar la presentación ya con todos esos errorcillos depurados. Eso sí voy a recordar, voy a dejarlo tachado para recordarme. Ok. Vamos ahora a hacer una distribución de frecuencias con datos agrupados.
o sea, con datos continuos. Y esta es, por decirlo así, la que van a utilizar ustedes en sus trabajos. Dice que la tienda de souvenirs El Olvido coloca una lista de precios de los artículos que tiene a la venta en dólares para este mes de julio del 2017. Eso ya es algo bien antiguo. Los mismos se muestran a continuación. Estos son precios que tiene la empresa en ciertos productos, ¿verdad? En la tienda en ciertos productos. Ahora, los suelen dar en desorden, pero para evitar eso, yo se los di ordenaditos, como pueden ver, 30, 35, vamos como hacia allá, ¿verdad? Todos ordenados, desde el más pequeño hasta el más grande. Si no están ordenados, yo tengo que ir tachando y ordenando, porque si no se me puede hacer un desorden después cuando se hace la tabla y todo el análisis de los datos. Puedo dejar números por aparte, puede ser un caos. Entonces los ordenamos de menor a mayor y con mucho cuidado, eso sí. La tablita es esta. Por aquí tengo los datos, también a mi derecha, para poder ir tachando y viendo los valores que vamos a ir haciendo. Siempre igual, tengo que poner un número de gráfico, perdón, de cuadro. Dice el título, tabla de distribución de frecuencias de los precios de la mercadería de la tienda El Olvido en el mes de junio del 2017, y también una fuente, ¿verdad? Ok, ahora, ¿tiene las mismas columnas que el caso discreto? Pues no, tiene dos columnas distintas, la columna de límites reales y de punto medio. Las otras columnas, frecuencia absoluta, relativa, acumulada, más de y menos de, son idénticas al caso que vimos anteriormente con datos discretos o con datos no agrupados. Pero sí tenemos estas otras dos que son distintos. Ok, ahora los datos van a ir en rangos. Ese es el asunto que vamos a trabajar, que ahora van a ir en rangos. Ahora, ¿cómo sé los rangos? Okay. Usualmente me van a dar una amplitud. Esta es la amplitud de cada rango de precios. Va a ser de 5. En algunos trabajos o exámenes anteriores siempre se les da una amplitud de 10, una amplitud de tanto. En este trabajo ahora vamos a ver que no les dieron una amplitud. Yo les voy a proponer una cuando hablemos específicamente del trabajo. Pero siempre tenemos que tener una amplitud. Okay, la amplitud va a ser 5. Yo voy a tomar, para crear los límites reales de clase, siempre voy a tomar el dato más pequeño. Recuerden que están ordenados de menor a mayor. Tomo el más pequeño y siempre, siempre, siempre le voy a restar 0,5. 0,5. Siempre. Esta es una norma de restar siempre 0,5. Ahora, si los datos son muy pequeños, y lo voy a anotar aquí, si son valores muy pequeños, se resta 0,05. Si ponen datos de 0 hasta 10, si usted le resta 0,5 hace mucha diferencia. Entonces, mejor usamos 0,05. Si son muy pequeños, por ejemplo, en una escala de 0 a 10, usamos 0,05. Ok, siempre hay que iniciar restando 0,5. O en tal caso, si los números son muy pequeños, 0,05, ¿verdad? Como les dije. El valor que me da, ese es el valor que va aquí, 29,5. Mi rango va a ir de 29,5 a otro valor. ¿De dónde saco ese valor? Le sumo la amplitud a ese 29,5. Le sumo 5. Y me va a estar dando 34,5. Aquí va a ir 34,5. Entonces mi rango inicial, en mi primera clase o mis primeros límites, van a ser de 29,5 a 34,5. Después, para ir siguiendo, creando los demás, me voy a basar en este último valor que obtuve. Ese último valor que obtuve, para la siguiente clase,
va a ser el límite inferior. O sea, voy a empezar la siguiente clase en 34,5. ¿Y dónde la voy a ir terminando? Le sumo 5. Me da 39,5. 39,5. De una manera recursiva, yo voy a tomar 39,5 para iniciar la siguiente clase y le sumo 5, ¿verdad? Eso es lo que voy a ir haciendo, le voy sumando 5, que es la amplitud. Acá lo tenemos, que es la amplitud. Ok, para no gastar más tiempo, bueno, voy a borrarlos y les voy a colocar los valores que deberían darnos. Son estos. Vean que el más importante, por decirlo así, es este 29,5, que parte de restarle 0,5 a este valor más pequeño, y después de ahí es nada más sumar la amplitud, ir sumando 5, para ir generando la siguiente clase. Así sacamos exactamente esta parte de las clases. Bueno, vamos bien. Entonces, una observación muy importante es que deben haber mínimo 6 clases, según dice el texto. Aquí hay, si las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, hay 3 más por encima del límite. No pueden haber menos de 6 clases. O sea, 6 es lo básico, 6 clases como mínimo. Ok. Ok, sigamos. Entonces, ya tengo las clases. Una vez que tengo las clases, continúo con el punto medio. Se llama XY. Punto medio. Lo que voy a hacer con el punto medio de cada clase es lo siguiente. Voy a tomar los límites. Eso que dice aquí, LI más LS entre 2, significa que yo sumo los dos límites y los divido entre 2. Entonces, para este primer caso, para esta primera clase, yo haría 29,5, lo sumo con 34,5 y lo divido entre 2. Puedo meterlo en una calculadora científica, así literalmente como lo estoy haciendo, o puedo sumar primero 29,5 más 34,5, darle igual y después dividirlo entre 2. Esto les tiene que dar 32, si no me equivoco. Ok, bueno, ya había puesto se me fue, le di pasar antes de tiempo. 32 es ese primero. Bueno, Melanie tiene una duda, vamos a escucharlo. Profe, sí, en lo de las clases, cada valor que usted usó es de la tablita que tiene ahí a la par. Exactamente, es de la tabla de los precios, porque esos son los datos que yo estoy analizando, exactamente. Pero, por ejemplo, el número 44,5, ¿a dónde está en la tabla? Es que no lo veo. No, esos números, ok, ya le comprendo. Estos números que yo obtengo acá no necesariamente están en la tabla. Ok, Pero eso los planteo nada más. Ok, yo los empiezo a crear a partir del número más pequeño, del 30, y de la amplitud que me proporcionan. Pero no necesariamente estos valores están dentro de la tabla. Son rangos que yo voy a utilizar para clasificar los datos de la tabla, pero no necesariamente son números que estén en la tabla. Ok, entonces uno puede, para establecer esos números, uno puede ir como sumando, no sé, 5 en 5, puede ser, ¿verdad? Sí, pero digamos que puede que en el ejercicio le den a usted la amplitud, entonces no tenga que inventársela, ¿verdad? Ya aquí me la dieron en este ejercicio, me dicen que es 5, no tengo que ir sumándolo al gusto que quiera, sino que tengo que hacerlo de 5 en 5. Ya vi el detalle, profe, es que estaba preocupada. Si es que usted toma el número que le da el resultado y luego lo coloca en el siguiente y así lo va arrastrando. Le voy arrastrando y le voy sumando 5 y así lo voy generando. Sí, eso era lo que me tenía preocupada, gracias. Con gusto. Ok, con lo del punto medio,
Voy a hacer otro ejemplo. Bueno, aquí tenía 29,5 y 34,5. Voy a hacer el ejemplo que sigue y ya les coloco todas las respuestas. Ok, voy a hacerlo con la siguiente clase. Tomo 34,5. Le sumo 39,5 y lo divido entre 2 para sacar el punto medio. Ok, esto les tiene que dar 37. Ese es el número que va acá. Ahora, con un proceso un poco más simplificado, yo sé que la distancia que hay de un punto medio al otro es 5. Es la misma amplitud. Entonces ya yo puedo ir sumando ahí 5 a cada valor para no tener que ir generando todos estos cálculos que tal vez son un poco más engorrosos en tiempo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces nada más le voy sumando 5. Entonces, si es solo ir sumando 5, 37 más 5 son 42, más 5 son 47, y ahí voy generándolos, sumando 5, que es el mismo valor de la amplitud, para ahorrarnos todo este cálculo. Solo hacemos ese cálculo para la primera clase. Y como van a ver, bueno, ya aquí los voy a generar. Los puntos medios, ya los había puesto antes, son en este caso los siguientes: 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67 y 72. Van a ir estos números exactamente de 5 en 5. Ahí los tienen. Es que está saliendo anticipado. Estoy hablando, llega más rápido el audio que la imagen. Ok, ya ahí tengo los puntos medios. ¿Está? Listo. Ya me puedo ir de los puntos medios. Y ahora sí, vámonos a la frecuencia absoluta. Ya la frecuencia absoluta no es cuántas veces está un número acá, porque en realidad no tengo acá un número, tengo un rango. En este caso es todo ese rango de 29,5 hasta 34,5. Lo que voy a hacer en este caso es ver cuántos números de la tabla están en ese rango y los voy tachando. Vean que es un rango de 29,5 a 34,5. El único número que está en ese rango es el 30. Solo tengo el 30, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos números tengo? Uno nada más. Okay, voy con el siguiente rango, de 34,5 a 39,5. Estos números, esos tres números estarían en ese rango, de 34,5 a 39,5. Voy a tacharlos de otra forma para que se perciban los números. Esos son los únicos tres números que están dentro del rango 34,5 a 39,5. Entonces tengo tres números. Ok, voy al siguiente rango, de 39,5 a 44,5. Tengo el 40, 40,4, 41, 41,7, 42, 43,2, 43,5, 43,7, y ya el 45,1 se me pasa del rango. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. 8 valores en ese rango. Vamos a escuchar a Cristian, que tal vez tiene alguna duda acerca de este ejemplo. Okay, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias. Profe, si tuviéramos el 34.5 en la tabla, ese valor, ¿dónde lo acomodo? Ya sea ahí, ¿se lo sumo al 1 o se lo sumo al 3? Lo vas a agregar siempre en el valor donde empieza. Si es 34,5 exactamente, va en la segunda clase. Ok, entonces lo usaría
digamos aquí donde está S3, entonces lo sumaría a S3. Sí, serían 4 si estuviera el 34,5, exactamente. Lo Ok, gracias, agregarías profe. a la clase donde inicia ese valor, por decirlo así. Ok, gracias, muy amable. Con gusto. Buena la pregunta, pero por cierto, eso va a suceder por acá, ya lo van a ver. Vamos a ver la siguiente clase de 44,5 a 49,5. Tenemos, dije que los iba a borrar diferente. Okay, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí no sucede ese asunto. Queda 49,5. No lo voy a usar para esta clase. Lo voy a usar siempre para la siguiente porque es donde comienza con 49,5. Entonces, contabilizo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nuevamente. Tengo 8 valores que van de 44,5 a 49,5. Y como lo mencionamos, ya para esta siguiente clase, de 49,5 a 54,5, ya ahí sí puede ir el 49,5, ya que es donde inicia con ese valor. Okay, contamos hasta 54,5. Okay, llegamos hasta aquí, porque el que sigue es 54,9. Aquí se puede ver la importancia de por qué los hacemos ordenados. Los ordenamos de menor a mayor para que sea sumamente fácil ya el registro de estos datos. Entonces dijimos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Vámonos a la siguiente, de 54,5 a 59,5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Tenemos 5 en este caso. Después tenemos la siguiente clase de 59,5 a 64,5. Tenemos solamente esos 3, porque el que sigue es 66. Es solo 3. Seguimos con de 64,5 a 69,5. Tenemos 1, 2, 3. Nada más. ¿Sí? 3 por aquí. Y los últimos 2 serían esta última clase. Y eso sería para poder construir nuestra frecuencia relativa absoluta. Ya lo demás sería sumar todos los datos. Y en este caso son 5 por 8, deben ser 40 datos. Esta suma nos tiene que dar 40, porque hay 40 números por acá. Debido a eso, ¿ok? Ahí ustedes hacen la suma. Yo igual les voy a colocar los datos por acá. En estos. Ahí tenemos ya los resultados en ese caso. Ok, ahora recuerden el proceso de la relativa. Para sacar la relativa, tomo este primer valor, lo divido entre el total. Si lo quieren en porcentaje, después por 100, ¿verdad? Y así lo van haciendo con cada uno de ellos. Entonces, divido 1 entre 40 y anoto el resultado. 3 entre 40, anoto el resultado en estos 3 espacios, ¿verdad? Porque no voy a repetir la división para evitar exceso de cálculos. Después 8 entre 40 y lo coloco en estos 2 espacios. Entonces 7 entre 40 y 5 entre 40 y luego 2 entre 40. Esos resultados, en este caso, bueno, aquí coloqué que es frecuencia absoluta dividido, esto es dividido, ¿verdad? Para que también lo recuerden, entre el total de la frecuencia absoluta y esos son los resultados. Aquí me estoy ahorrando un poco de tiempo, pero si ustedes quieren verificarlo, vayan haciéndolo de una vez, van dividiendo cada valor de la frecuencia absoluta entre el total, ¿verdad? Siempre es muy importante que lo verifiquen. No es lo mismo verlo que verificarlo. Es una parte ahí kinestésica importante
en el proceso estadístico. Sí, siempre es muy importante. Ok, ya después el procedimiento para las frecuencias absolutas, relativas, acumuladas menos D y más D, son iguales. Son de la misma forma. Ok, vamos a construirlos. Vamos a tomar primero, vamos a borrar un poco por acá. Y vamos a tomarlo de esta forma. Ok, coloco la primera absoluta y la jalo acá. Cuidado, usan esta columna del punto medio. Es la frecuencia absoluta. 1, le voy sumando 3, 4, le voy sumando 8, me da 12, le voy sumando 8, me da 20, le sumo 7, me da 27, le sumo 5, me da 32, le sumo 3, me da 35, le sumo 3, me da 38, y le sumo 2, me da 40, y verifico que eso está bien porque me da igual el total. Estamos hablando de las frecuencias acumuladas menos D, donde estamos sumando, jalamos la primera, o arrastramos la primera absoluta y vamos sumando la siguiente. Como lo hicimos anteriormente en el caso de las tablas de distribución de frecuencia de datos no agrupados. Y ahí ya iban las respuestas, entonces eso no me sirve que esté. Okay. Dijimos que era 1, 4, 12, 20, 7, 32, 35, 38 y 40. Okay. Vamos a hacer la siguiente. Recuerden que en la siguiente es el mismo proceso, pero ahora con las relativas. Tomo la primera relativa. Aquí hay que tener cuidado porque yo mismo me perdí, ¿verdad? Hay que tener cuidado de perderse. Relativas. Este primer valor de las relativas. Lo paso aquí de primero. Lo escribo ahí. Bien, recuerden que lo que vamos a hacer es ir sumando la siguiente relativa en cada caso. ¿Verdad? Ok, le voy sumando 0,075, ¿verdad? Eso nos va a dar 0,1. Le voy a sumar la siguiente, que es 0,2. Le sumo, me da 0,3. Le sumo otra vez 0,2, me va a dar 0,5. Ok, le sumo ahora 0,175, me va a dar 0,675. Le sumo 0,125 y me va a dar 0,8. Le sumo 0,075 y me da 0,875. Les vuelvo a sumar 0,075 y me da 0,95. Y le sumo 0,05 y ya me da 1, que es el total relativa. Entonces lo tengo bueno. Como pueden ver, todo va calzando por ahora. Eso es lo importante, todo nos está dando. Ok, vamos a borrar un poco de cositas y vamos a continuar. Sé que ya se nos está haciendo la hora. Bueno, pero ni modo. Ahí nos va a quedar un chancecito para ver los ejercicios. Bueno, para no cansarlos más con el tiempo, pues recuerden que aquí era sumar la primera absoluta,
pasarla, e ir sumándole la siguiente. Mismo con la relativa, tomo la primera relativa, la pongo aquí, le sumo la siguiente. Y que para el caso de las relativas y absolutas más de, se tomaba el total de las absolutas, coloca aquí y le vamos restando la siguiente absoluta. Así lo íbamos haciendo. Tal vez para evitar el mismo cálculo, porque yo vi que en la primera parte sí lo comprendieron. Y así lo voy restando. Hasta que me dé el último dato de la misma fila, perdón, de la misma columna de las frecuencias absolutas. Una situación similar sucede entonces con el caso de las relativas, en el caso menos D, más D, perdón. ¿Qué sería entonces? Tomar el resultado de las relativas y restándole la primera relativa, y ahí vamos restándole la siguiente relativa en cada caso. En todos los casos es una resta lineal hasta que nos dé el último valor de las frecuencias relativas. Ahí me brinqué ese paso, espero no haberlos enredado. Jennifer, dígame cuál es su duda. ¿Qué se me hizo Jennifer? Una consulta. Bueno, da Claro, lo mismo, si lo hago de abajo para arriba. Es que en el otro video lo vi como que, bueno, uno ponía el 1 abajo e igual le iba sumando, pero hacia arriba, de abajo hacia arriba. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Es lo mismo, digamos, se podría hacer así también. Sí, da lo mismo. Si la compañera lo que menciona es que, por ejemplo, empezar esta otra columna de abajo para arriba, entonces jalo esta primera absoluta y la voy sumando, pero hacia arriba. Entonces 2 más 3, 5, y después 5 más 3, 8. O sea, ir haciendo el mismo proceso que hicimos para la acumulada menos D, nada más que de abajo para arriba. Y sí, es válido. Sí. Nunca lo he trabajado así, pero es exactamente lo mismo, nada más que en el caso de la acumulada menos D, nada más que de abajo para arriba. Está bien, es una observación buena. Vamos con Lisette. Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches a todos los compañeros. Quería preguntar sobre la primera columna, Javi. Ahí usted le iba sumando 5, bueno, al primero le restaba 5. Bueno, 0,5. Ajá, y luego iba sumando 5. Cuando son números bajitos, que usted dijo que de 0 a 1 más o menos, le restábamos al primero 0,05 y a la hora de sumar, sumamos 0,05 también. No, a la hora de sumar ya tendremos que tener la amplitud, porque eso obedece a la amplitud. ¿Y cómo calculamos la amplitud? Hay fórmulas para eso, bueno, el libro no las plantea, por eso yo ahora al final les voy a dar una sugerencia para que utilicen cierta amplitud en el trabajo. ¿Y eso siempre es estándar o cuando yo esté haciendo, digamos, algún trabajo, qué sé yo, que tenga que hacer algo así y nadie me dé la amplitud, ¿cómo hago yo para calcularla? Son unas fórmulas, existen unas fórmulas para eso, pero el texto no las plantea. Entonces, como tal, enseñárselas sería enseñarle algo que no debería evaluarle o no se debería evaluar porque no está en el texto. No sé si me explico, pero sí existen fórmulas para eso. Ok, perfecto. Igual entonces para la tarea que son cifras menores que son de 0,01 y así, la mayor me parece que es apenas de 9. En ese caso entonces no aplicaríamos este de 5. Bueno, usted dice que ahora lo va. Sí, ahora la oriento con eso específicamente. Perfecto, sí. Javi, muchas gracias. Con gusto. Y de paso le agradezco porque
Lizeth fue la que me ayudó un poco con lo de APA, porque yo hace tiempo no estaba tan habituado con las actualizaciones más recientes de APA, entonces le agradezco mucho públicamente porque usted me ayudó con eso. Muchas gracias. Con todo gusto. Melanie, usted tiene una duda. Ay, sí, profesor, y otra vez. Es que me quedé con duda con eso de las clases. Yo tomo el valor y le resto 0,5, ¿verdad? Si el valor es como estos valores, por Por decirlo ejemplo, así, grandes. Si es muy pequeño, segundo, ajá, como lo estaba mencionando Liz, si son valores como por ejemplo, voy a apuntarlos aquí como 0,5, 0,02, bueno, tal vez 0,2 es muy pequeño, 0,2. Si son valores así muy pequeños, no restas 0,5. Digamos, tomás el más pequeño y le restas 0,05. Bueno, ok. esa Por sería la ejemplo, norma. con el número, por ejemplo, 34,5, yo le resto 0,5, ¿verdad? No, solo es para empezar. Solo tomas de la tabla de tus datos el más pequeño y con ese le restas 0,5. Ahí descubrís el 29,5, que es el primer valor, y de ahí en adelante usted va a ir sumando 5 siempre con la amplitud. Ah, ya, con razón no me da, si es que lo estaba haciendo con la calculadora, idea que no calzaba. Porque ahí ya le sumas 5 a este número, te da Ya ahí 34,5 solo se va sumando, nada más, ya y no le se va resta. sumando 5, sí, Ah, sí, recursivamente. Con gusto. Ok, estamos. Con esto ya podemos hacer algunas gráficas que, por cierto, también en la tarea les van a pedir, como el histograma. El histograma toma estos límites y los asocia exactamente con la frecuencia absoluta y se hacen barras pegaditas. ¿Por qué son barras pegaditas? Porque una clase termina donde inicia la otra. Entonces las barras van a ir pegaditas. Van a ir exactamente una a la par de la otra. Entonces, como pueden ver, este es el histograma. Es un gráfico de barras pegaditas. Las barras en un gráfico de barras normal no pueden ir pegadas, van separadas. En este caso sí. Entonces, tomo por ejemplo de 29,5 a 34,5. Véanlo acá. Hago una barra. ¿A qué altura? Altura de 1. Y así voy sucesivamente, de 34,5, ahí donde terminé, hasta 39,5, va otra barra. ¿A qué altura? La altura de 3. Y así sucesivamente con cada una de ellas, hasta llegar al 69,5 con 74,5 a la altura de 2. Entonces ahí quedan un montón de barritas pegaditas una con otra, y eso es el histograma. Tiene que decir qué representa cada eje: rangos de precios y número de artículos. En este caso. Ok, solo voy a volverme un segundo para hacer unas anotaciones acá sobre algo importante que se me olvidó mencionarles. Ok, si yo quiero saber cuántos precios cuántos precios son menores a 54,5, entonces me fijo en la frecuencia acumulada menos D, y son 32. 32 de los precios son menores o iguales a 54,5. Perdón. Lo tenemos que incluir aquí, perdón. Son 27. Disculpen el error. ¿Cuántos son menos de 54,5? Serían 27. 27 precios son menores a 54,5. Entonces, si ustedes los quieren contar,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ve que 27 de los precios son menores a 54,5. Por eso la palabra menos de. 27 precios son menores a 54,5. Ahora, hagamos otro ejemplo. Hagamos un ejemplo con mayores o más de. Okay. Con más de, si tomo el límite de la izquierda. ¿Cuántos precios son más de 59,5? Son 8. Sí, son 8 porque es más de aquí y estamos en la absoluta. Okay. Los podemos contar. Entonces, ¿cuántos precios son mayores a 59,5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos son los precios que son más grandes que 59,5. Espero que esto les ayude porque de eso les consultan en la tarea. Entonces, cuando digo menos de, utilizo los límites superiores como base. Y cuando digo más de, utilizo los límites inferiores como base y me voy con las columnas. Si es menos de, la columna menos de, absoluta. Y si es más de, en la columna de más de, absoluta. Y eso, si me preguntan cantidades, si me preguntan porcentajes, entonces sí utilizaría esta columna o esta columna respectivamente. Nada más que en este caso sí yo tendría que multiplicar por 100 estos datos porque los míos no están en porcentaje, ¿verdad? No sé si con esto espero haberles aclarado una parte que es importantísima en esa tarea. Ahí les hacen una pregunta acerca de eso. Nada más para terminar con uno, para ver si quedó claro. Entonces, precios que estén por debajo de 44,5 serían 12 precios. Y precios que estén por encima de 64,5 serían 5. En este caso, dando dos ejemplos ahí particulares. Ok, ahora continuemos con dos gráficos más y ya terminamos esta parte y vemos un poco lo de la tarea o alguna duda que tengan también. Que ya hicimos el histograma, que les dije que era con los límites reales y con la frecuencia absoluta. Y son barras pegadas. Vamos ahora al polígono de frecuencia, que asocia el punto medio con la frecuencia absoluta también. Ok. Pueden ver que va cada punto medio, 32 a la altura de 1. 37 a la altura de 3. Ya les explico esos puntos que están en azul. 42 a la altura de 8. Y ahí va. 47 a la altura de 8 también. Voy poniendo puntos, así lo hago recursivamente y los uno. Ahora, ¿por qué existen estos puntos que están acá, 27 y 77? Porque yo debo conectar todos esos puntos de manera que el polígono se cierre. Entonces, ocupo 5 números menos. Por acá mejor. 5 números menos a este. Entonces sería 27. Y 5 números más. Entonces me da 77. ¿De dónde saco esos 5 menos y esos 5 más? Esa es la amplitud. Ese valor de sumar 5 y restar 5 es por la amplitud. Para este polígono siempre voy a tener que sumarle y restarle la amplitud para sacar un número antes y uno después para utilizarlos en el eje horizontal para poder conectar totalmente el polígono. En este caso, como les dije, son 5 antes y 5 después, estos dos números, 27 y 77, y 5 es por la amplitud.
por eso. Y ahí nos queda el polígono, que sería esta figura, ¿verdad? Que tenemos por acá. Ok. Para terminar, vamos a hacer algo que se llama la ojiva. Ahora, esto es un polígono con las frecuencias absolutas, ¿verdad? Pueden pedirme con relativas también. Ahora vamos a hacer la ojiva, que la ojiva va a relacionar el límite inferior, solo los límites inferiores, ¿verdad? Que los encerré entre una bolita, con la acumulada menos D o más D, ya sea absoluta o relativa. En este caso, acumuladas absolutas, aquí pude haber puesto menos D o más D. Esta es menos D. Puede que nos pidan hacerlo con las dos, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es esto. Cada punto o límite inferior a la altura de cada una de las frecuencias acumuladas menos D. Entonces, 29 con 1, 34 con 4. Pueden ver, y ahí voy, 39 con 12, 39 con 12, 44 con 20, 44 y con 20. Y así recursivamente hasta que nos queda como una curva. Eso es la ojiva de acumulada menos D. Si quisiera hacerla de más D, va a quedar algo como así, algo parecido, pero como para acá. Esa sería una ojiva. Pueden ver que inicia con los límites inferiores. En este caso es límite inferior. Con eso comienza. Ok. Y con esto terminamos. Esa sería mi presentación. Sé que me extendí, sé que está larga, pero traté de resumir todo lo que se les puede presentar. Ahora tenemos dudas, no sé, de algún tema de esta presentación. Si no, pasamos a ver lo del examen. Ustedes me dicen, si no hay más dudas de la presentación, ahí les va a quedar y el video, y nos vamos entonces al examen. Ok, a la tarea, perdón, a la tarea. Vámonos a la tarea. Aquí está la tarea. Vamos a hacerlo un poco más grande. Sí les menciono que es importante que sigan todas las indicaciones que dice la tarea, porque hay partes donde dice en la rúbrica de calificación que si sigue todas las indicaciones para realizar la tarea, ¿verdad? Aquí habla del formato, que es en PDF, muy importante, PDF. Ahí habla de que es con los capítulos 5, 6 y 7, ¿verdad? Ahora, y esta primera parte, es aquí donde les voy a dar la recomendación. Ustedes tienen que hacer entonces una tabla de distribución de frecuencias. ¿Okay? Y distribución de frecuencias idéntica a la que yo hice, ¿verdad? Tiene que tener, dice, punto medio, frecuencia absoluta, intervalos de clase, relativa, acumulada, más D y menos D, absoluta y relativa, ¿verdad? Aunque no lo diga, cuando es acumulada menos D y más D, siempre es abarcar la relativa y la absoluta. Ok, aquí el dato más pequeño es este. Entonces, como les dije, y aquí les estoy ayudando un poco, le vamos a restar 0,05. Ahí obtenemos un valor. Así iniciamos con la primera clase. Y vamos a dar una amplitud. Esta es mi recomendación, de 1,6. Y les va a quedar perfecto. Si alguien se quiere complicar, lo puede hacer con otra amplitud. Lo que pasa es que puede que no le alcance todos los datos, ¿verdad? O puede que se le pase mucho. Entonces esa es mi recomendación. Ok. Esa es la primera parte. La segunda parte, ya les dan la tabla. Y ustedes van a tener que hacer el dibujo del histograma. Pasen esta tabla. De frecuencias relativas, eso es importante. Una ojiva
con frecuencias acumuladas absolutas. Pero como dice absolutas y no dice menos de y más de, tienen que hacer las dos. Hagan las dos. Y me piden esto de los porcentajes de estudiantes. Vean que estos, por cierto, aquí les menciono que estos valores de la relativa están en porcentaje. Estos son porcentajes. Entonces, ya ahí tienen los porcentajes. Entonces, ¿cuántos son el porcentaje de estudiantes menos de 6 horas de sueño? Esto tiene que ver con el sueño. Menos de 6 horas. Y el porcentaje de menos de 9 horas de sueño. De ahí lo van contestando guiándose con los límites inferiores y superiores, como lo vimos antes. Después, para terminar, dice que con esta otra tablita, ustedes van a hacer, dice aquí, un gráfico de barras simples, un gráfico de barra normal, con el total de los valores absolutos. Con este. Y que luego van a tener que hacer un gráfico. Vamos a ponerlo con otro color más bonito. Azul. Un gráfico de barras comparativas. ¿Se acuerdan que yo hice un ejemplo de barras comparativas del agua con que se bañaban los estudiantes? Fría, caliente, tibia. Y lo separé por hombres y mujeres en 2 barritas pegadas comparativas. Eso es lo que van a hacer con los valores relativos. Con estos valores relativos van a ser barras comparativas. Para terminar, ahí dice, muy importante, cómo debe ser el formato del nombre, del archivo, ¿verdad? Y básicamente esto sería. No sé si hay alguna duda acerca de esta tarea o algún otro aspecto importante que ocupen. Melanie. Profe, ¿puede repetir lo que dijo de cómo iniciaba la tarea? Haciendo mucha la molestia. Es que lo quería escribir, pero fue un poquito rápido. Solo Igual, para tener la igual guía. el video va a quedar, creo. Bueno. Sí. Entonces usted lo No puede... hay problema con eso. Entonces, es que la última vez el video no sé, algo pasó y usted tuvo que volverlo a grabar. Sí, es que Ese lo es el estaba mío, grabando, algo toqué o algo así y no se grabó, pero ahora sí ya lo tengo claro que ahí está grabando. Lleva 2 horas 7 grabando, dice. Sí va a quedar. Bueno, gracias. Con gusto. Ok, Cristian. Profe, con lo que son los porcentajes, en la tabla utilizamos lo que es los números que vienen ahí en En la frecuencia anterior, me relativa. dice. Sí, es que yo no sé si usted subrayó ahí y le puso porcentajes ahí donde dice absoluta, pero si es con esta o es con la relativa. No, es que ahí me equivoqué. Tiene toda razón. Este estaba mal. Que dice que lo destacó. Era este el que tenía que poner. Todos estos son porcentajes. Sí, fue que me equivoqué. Que dice que lo mencionó. Sí, es con estos valores que están en porcentajes. Aunque no ven el por ciento, están en porcentajes porque vean que aquí hay un total de 100. ¿Verdad? Es un 100%. Sí, no sé si ahí ya aclaré. ¿Viste? Claro, sí, ya ahora sí me quedó porque me quedé confundido con la No, explicación y qué dicha, anterior. gracias, porque si no nos hubiera quedado ahí mal el asunto y más bien los iba a generar un enredo. Perfecto, ¿alguien más? ¿Puedo realizar una consulta? Claro. Es que vieras que antes estaba viendo en Educadu que me llegó una notificación de que ya había retroalimentación para la tarea 1, pero al abrirlo lo que hay ahorita la rúbrica, me imagino que es nada más para después poner los puntos ahí, ¿verdad? O ya debería tener nota. No, eso es para facilidad mía. Nada Ok. más, no, si Digo no yo, le el he rato puesto se la fue nota es vacío. sí, si no le he puesto la nota es por eso. Sí, para Ok. facilidad mía los agregué en todos los comentarios y después voy rellenando. Ok, perfecto. Gracias, profe. Sí, es más práctico, de hecho. Sí, eso sería. Gracias. ¿Alguien más con alguna otra duda? ¿Consulta? Les iba a mencionar algo de unas preguntas, pero no he calificado todos los trabajos. Entonces alguien podría
corregirla si menciono acerca de esos aspectos. Tal vez en la siguiente tutoría sí se los hago ver algunas cosas sobre las preguntas. Algo muy importante, la idea era llevarlo a la práctica, pero según la cátedra no se va a llevar a la práctica, entonces nada más es para que sea una forma de practicar preguntas, ¿verdad? No se va a llevar a la práctica el cuestionario. Roxana. Buenas noches. Profe, quería preguntarle para la elaboración de gráficos, ¿me puede recomendar algún programa? Gracias. Con gusto. Jay, lo más fácil y uno trabaja con lo más simple es el mismo Word. El mismo Word le da la opción, usted le da en insertar y ahí le da la opción de gráficos y ahí salen todas las opciones de gráficos. Es muy fácil. Eso sería, porque otros serían programas de paga que son estadísticos y ya es más complejo. Gracias, profe. Bueno, espero que este video les sea de gran ayuda. Si gustan ver este y otros videos relacionados con el tema de estadística, suscríbanse a mi canal NavMate. Hasta la próxima.